buenas a todos y bienvenidos otra vez a uno de nuestros Sea Fridays. Como os avanzaba hace exactamente un mes, hoy teníamos como invitada a una empresa líder española en el sector energético como Iberdrola. Y es que dentro de unos días, exactamente el 5 de junio, celebramos el Día Internacional del Medio Ambiente. Y por ello, el mes de mayo vamos a centrarnos en cambio climático. Un tema que últimamente está en los medios de forma reiterada, con lo cual espero que todos, en mayor o menor medida, estéis al tanto. Y por ese incremento de la temperatura se derriten los polos, se incrementa el nivel del mar, zonas que antes eran áridas se convierten en desérticas. Estamos viendo, y además en prensa otra vez, cómo enfermedades que antes estaban focalizadas en las zonas ecuatoriales se están moviendo a zonas un poquito más templadas, y podríamos seguir con infinidad de situaciones que más parecen apocalípticas o de profecías de Nostradamus más que una realidad en nuestro planeta. Y para hablar de todo esto, de cambio climático, tenemos a uno de los mayores expertos de nuestro país en cambio climático. Tenemos a Gonzalo Sáenz de Miera, que es el director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola. Muy buenos días, Gonzalo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Marta. Así que más de 20 años en experiencia en cambio climático, energías renovables. Luego hablaremos un poquito con él y nos va a contar mucho más sobre Iberdrola, que es la compañía en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional. En 2015 se firmó el famoso Acuerdo de París, un acuerdo por el que se intentaba reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello intentar controlar la temperatura del planeta para que no superara los 2 grados centígrados, incluso siendo ambiciosos el no superar el 1,5 grados. Inicialmente lo firmaron unos 50 países y 6 años después de su entrada en vigor son ya más de 190, para que veáis un poco el alineamiento que hay a nivel mundial. En 2021, el panel intergubernamental de cambio climático, que depende de la ONU y es un panel de expertos alrededor de este ámbito, calculaba que aproximadamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa eran consecuencia del sector energético, fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles. Y por ello, tener en cuenta una transición energética ordenada e inteligente es fundamental para poco a poco irnos desenganchando de este tipo de combustibles e incorporar de forma mucho más mayoritaria otro tipo de energías, entre ellas las renovables. Y justamente por eso ahora entenderéis un poco mejor el por qué Iberdrola es nuestra empresa invitada de hoy. Es una empresa española potencia a nivel mundial, una empresa además, que lo hablábamos antes con Gonzalo, visionaria, porque hace más de 20 años empezó su apuesta por las energías renovables, cuando por aquel entonces esas tecnologías todavía no estaban lo suficientemente maduras, pero hoy se ha conseguido posicionar como un líder mundial con más de 40 gigavatios instalados en todo el mundo. Y para hablar de todo eso tenemos a Gonzalo, que le iba a pedir que por favor hiciera un pequeño resumen de su trayectoria, que además os cuento un secreto, le deben dejar muchas horas libres en Iberdrola, porque la cantidad de foros, de asociaciones en la que forma parte y en la que pues, le puede compartir toda su experiencia y conocimiento. Haznos, por favor, un resumen de tu trayectoria. Bueno, pues yo soy director de Cambio Climático y Alianzas en Presidencia de Iberdrola, soy economista y llevo 20 años trabajando en estos temas. Primero en temas de renovables, en regulación energética, que es un tema muy importante, y desde hace 6 años llevo directamente la dirección de Cambio Climático. Soy vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. El Grupo Español de Crecimiento Verde es un grupo de empresas donde está SACIR, que defendemos que el crecimiento verde es una oportunidad económica. Soy vicepresidente de la Asociación Española de Economía Energética, soy director del máster en negocio energético del NET Group, y en definitiva soy un apasionado del cambio climático y de la transición energética como oportunidad. Yo me gustaría destacar esta mañana la oportunidad que supone para las empresas españolas la lucha contra el cambio climático. Yo quería compartir con vosotros 10 puntos. El primero es que el cambio climático, como decías, Marta, se está acelerando. Segundo mensaje, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto los riesgos que supone la dependencia energética. Tercer mensaje, para hacer frente al problema del cambio climático y también al de la dependencia energética, tenemos que cambiar radicalmente nuestro sistema energético. Cuarto mensaje, se está avanzando. Se están invirtiendo mucho en renovables, se está empezando a desarrollar el vehículo eléctrico, pero se está avanzando muy poco. Tenemos que acelerar la velocidad de la transición energética. Quinto mensaje, la buena noticia
es que se está produciendo una revolución tecnológica impresionante, que está haciendo que las soluciones limpias pasen a ser más competitivas. Os voy a dar unas transparencias sobre nuestra visión tecnológica de la energía. Aquí veis en el lado izquierdo la descarbonización de la electricidad. Nosotros lo que hacemos es un esfuerzo por ir a un sistema eléctrico, y es lo que llevamos haciendo en los últimos 20 años, con más renovables, sustituyendo carbón y gas natural por energías renovables. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos? La fotovoltaica, la eólica onshore, la eólica offshore, el bombeo, las baterías. Pero este es el esfuerzo del 20%. ¿Cuál es el gran reto? Descarbonizar el conjunto de los sectores consumidores de energía. Entonces ahí tenemos el transporte, tenemos la industria y tenemos la edificación. Esto es nuestro análisis, como estamos aquí en innovación y hay una parte, nuestro análisis de fotovoltaica. Simplemente unas pinceladas. La visión del Consejo, la visión de que damos al Consejo hace solamente 2 años. Y hoy, bueno, pues se está desarrollando todas estas tecnologías, los módulos bifaciales, las células grandes. Todo esto lo que te lleva es que la conclusión es que el coste de los módulos, que ya os digo que hoy la fotovoltaica es lo más barato para producir, se va a reducir un 57% adicional de aquí al año 2030. La eficiencia va a pasar del 22 al 25% y la capacidad instalada se va a multiplicar por 3. Eso es nuestro negocio. En definitiva, que la fotovoltaica está experimentando un desarrollo tecnológico bestial. Sexto mensaje. La Unión Europea está definiendo objetivos muy ambiciosos de lucha contra el cambio climático. Sabéis que queremos un sistema energético cero emisiones en el año 2050 y reducir un 55% de las emisiones en 2030. ¿Por qué hace esto? ¿Lo hace solamente por clima? No. Es una estrategia de desarrollo económico. Séptimo mensaje. Si esto es bueno para Europa, la lucha, el luchar contra el cambio climático es especialmente bueno para España. Porque si vamos a un sistema energético basado en renovables, nosotros resulta que tenemos más renovables que el conjunto de Europa, que nuestros vecinos europeos. Por tanto, antes lo importante en una economía era tener petróleo. Ahora lo importante es tener sol y territorio, que es lo que tenemos. Entonces, a futuro vamos a tener una energía eléctrica más competitiva que nuestros vecinos europeos, y eso va a ser un elemento de competitividad para nuestra industria. Octavo mensaje. Y aquí vuelve a la presentación. Esto está lleno de oportunidades. Aquí os pongo oportunidades en el sector energético, ya os lo he dicho, en el sector financiero, aumento de la demanda, y Rafa, todo el tema de la financiación sostenible, la financiación verde, en el transporte, hay que cambiar nuestro modelo de transporte, en industria, en construcción, más actividad a través de mejoras de eficiencia energética, adaptación al cambio climático, en agricultura, tenemos que cambiar el sistema agrícola para reducir nuestras emisiones, fijar CO2 en el suelo, cambiar los fertilizantes, en turismo, mejora de la eficiencia, en todo. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Y España estamos inicialmente bien posicionados porque tenemos empresas punteras como SACIR, como Iberdrola, como Telefónica, los bancos. Pero el mensaje es que hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Pues Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, muchísimas gracias por estar aquí, un verdadero placer. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar esta mañana con vosotros. Me imagino que al principio ha sido un poco rollo, pero estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Perfecto, intentaremos no volverte a hacer preguntas de estas. No, al revés, yo me encantan, ¿eh? Sí. Así que antes de despedirnos, como siempre, os avanzo la temática del e-Friday que tenemos dentro de un mes. Como sabéis, en este foro de los e-Fridays tratamos siempre de aspectos innovadores desde muchos puntos de vista, muchas organizaciones y muchos perfiles diferentes para ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la innovación. Y en este gran foro de empresas innovadoras no puede faltar SACIR, y por eso 2 veces al año hablamos de innovación en clave interna y compartimos esta vez con invitados de nuestra propia compañía que están desarrollando proyectos de innovación en muchos ámbitos. Esta vez, para generar expectativas, no os voy a contar ni a quién traemos ni de qué proyectos vamos a hablar. Si queréis conocerlo y conocerles, os esperamos dentro de un mes en nuestro e-Friday de junio. Muchísimas gracias.